Bien, hoy vamos a comprobar el relé del motor de arranque. El relé del motor de arranque es este elemento, ¿vale? Bien. ¿Dónde va situado en el motor? Pues aquí en una sesión podemos ver que el relé del motor de arranque es este de aquí, también llamado automático. A simple vista, en la sesión del relé podemos ver que está formado por bobinas. No sé si lo veis. Estas bobinas no son más que un hilo cobrizo con una cierta resistencia enrollada, pero que están barnizados. Es decir, aunque lo veamos que parece que están pegados uno a otro, tienen un barniz que hace que sea un aislante. Es decir, como si los cables que hemos usado en el taller que tenían funda, pues igual. Solamente que su funda, en este caso, es transparente y aparentemente no la tiene. Visto eso, lo que vamos a hacer es ver por dentro en forma de esquema qué es lo que hay. En forma de esquema tenemos por un lado una bobina, en este caso esta de aquí, azul, que es una bobina que le llaman bobina de retención, y una bobina roja, que es esta de aquí, que le llaman bobina de aspiración o también llamada bobina de accionamiento. Fijaros, se llama de aspiración-accionamiento porque cuando vaya a crear el campo magnético va a traer esta pieza que tiene aquí que se llama núcleo. ¿Por qué la trae? Porque el núcleo es de metal. La bobina, cuando crea un campo magnético, atraerá a ese núcleo y en este caso toda esa pieza lo que va a hacer es meterse hacia adentro. A consecuencia de moverse hacia adentro, la pieza gris, y la vamos a pintar para que la veáis, esta gris, toda esta pieza gris se va a mover, ¿vale? Toda esta pieza se va a mover. De manera que lo que va a hacer esa pieza gris es mover lo que es el piñón rueda libre, ¿vale? Y el piñón rueda libre lo que va a hacer es salir hacia afuera, ¿vale? Esta pieza de aquí que llaman piñón rueda libre saldrá hacia afuera, engranará con el volante de inercia y el movimiento del motor hará que mueva al motor de combustión a través del volante de inercia. Bien, vamos a quitar todo esto para no liarla, ¿vale? Vamos para atrás. Y lo que vamos a hacer ahora, por lo tanto, es también ver que cuando la pieza que hemos dicho va hacia adentro, ¿vale? La pieza que llamamos núcleo, esta pieza que está aquí también se mueve y se irá también para acá, porque es solidaria, esta es solidaria, ¿vale? Solidaria significa que están unidas. ¿Qué ocurrirá? Pues que la pieza amarilla, que no es más que una chapa, vamos a pintar la amarilla para que veáis un poquito anaranjada, esta pieza de aquí también se mueve y hará contacto entre este punto y este punto, ¿vale? ¿Qué hará esto? Pues hará que gracias a que esta pieza amarilla se ponga aquí, la electricidad que viene por este cable pueda pasar a este otro, ¿vale? Eso es lo que hace realmente. Bien, teniendo en cuenta eso, ahora tendremos muy fácil de entender qué comprobaciones se hace. ¿Qué se puede estropear aquí? Pues vamos a marcarlo. Voy a marcarlo en negro. Se nos puede estropear que se corte la bobina azul, ¿vale? Es decir, se rompa, vamos a ver, se rompa la bobina azul. Puede ocurrir también que la bobina anaranjada o tirando a rojo también se rompa, es decir, un trozo de este cable se rompa. Bien, también nos puede ocurrir que la chapa se estropee, de manera que se gaste. Y al gastarse, cuando venga aquí, ¿vale? Ya no hace buen contacto. ¿Veis? Ahora estoy pintando en negro la chapa para que veáis. Está desgastada. Al estar desgastada, la electricidad, como hemos dicho, viene por aquí. Pero como la chapa está desgastada, llega la electricidad aquí y no puede pasar por la pieza que ahora he pintado negro. Se desgasta. Ese llaman cierre de los contactos, porque cierra este contacto con este contacto. Ese desgaste haría que la electricidad ya no pasara y el motor de arranque no funcionara. Bien, esas son las cosas que podemos comprobar. Pero recordad, las bobinas no solo se cortan, a veces se cortocircuitan. ¿Qué significa eso? Fijaros, una bobina no es más que un hilo que está dando vueltas, ¿vale? Dar vueltas. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que en esas vueltas que da, bueno, pues lo vemos aquí claramente porque se ve en el dibujo, ¿vale? Vamos a verla aquí. Es una bobina que da muchísimas vueltas. Si se sobrecalienta, el barniz que hemos dicho antes
que es como su funda, pero que otras tres partes es transparente, perdón, lo que haría es que podría ser que se uniera porque se ha calentado, el barniz se ha derretido o porque se ha resecado y se ha roto. Entonces la electricidad podría ser que viniera la electricidad por uno de los extremos. ¿Veis? Daría vuelta, vamos a dar la vuelta. Daría una vuelta, daría otra. Pero llegaría aquí, fijaros, y se saltaría una espira que le llaman. Este trocito, ¿vale? Le llamarían espira. Bueno, ¿qué significa eso? Bien, cada circulito que da la electricidad, podríamos decir que es un campo magnético, es como un imán. Si en este caso damos 2 vueltas, sería la fuerza de 2 imanes. Si damos 3 vueltas, es la fuerza de 3 imanes. ¿Qué ocurre en el caso este? Que, como podemos ver, se ha saltado vueltas. Al saltarse vuelta, hay menos imanes. Y al haber menos imanes, tiene menos fuerza. Y al haber menos fuerza, pudiera ser que no pueda atraer la pieza que hemos dicho, esta de aquí, que le hemos dicho que se llama el émbolo, que le llaman en algunos sitios, o también el núcleo. Por lo tanto, no solo las bobinas pueden estar rotas, sino que también puede estar cortocircuitada. Recordar, cortocircuito es cuando se unen dos cosas. No sé si habéis visto en las películas, dice, se ha producido un cortocircuito y se producen chispas. Bueno, pues cortocircuito es cuando se han unido dos cosas. Bien, si seguimos y vemos realmente un dibujo más completo del relé, este dibujo, observáis claramente cómo aquí está, esta chapa que le hemos dicho que es la que cierra los dos contactos que son los dos tornillos, este tornillo y este tornillo. Bien, fijaros el émbolo, que también le llaman núcleo, y esta pieza de aquí es la que va a ir solidaria o va a ir unida a la horquilla. Bien, esa pieza, como esta parte del émbolo es de metal, en el momento que en el devanado, que es lo mismo que llamar bobinas, cuando crean el campo magnético, atraerán al émbolo y el émbolo lo que va a hacer es subir hacia arriba. Bien, al subir hacia arriba hemos dicho que la pieza verde subirá también hacia arriba, se colocará en esta posición y hemos dicho que unirá los contactos. Bien, vamos a comprobar el relé. Para comprobar el relé, como siempre, podemos hacerlo de diferentes maneras. En este caso tendremos el relé en el taller y tendremos el polímetro. Bien, vamos a borrar esta línea para evitarnos lío y vamos a hacer la prueba. Es bastante fácil. Primero tenemos que ver, o vamos a nombrarlas una a una, ¿vale? Para que la anotéis en el cuaderno y luego vamos a hacer la prueba. Bien, vamos a coger el lápiz rojo, simbolizando el cable rojo del polímetro. Bien, hemos dicho que hay dos bobinas dentro. Tendremos que comprobar las dos bobinas. Pero, ¿qué ocurre? Que no sabemos dónde están las bobinas, no lo sabemos. Pero sí nos dan pistas. ¿Cuáles son las pistas? Fijaros aquí, las soldaduras. No sé si lo veis. ¿Veis la soldadura? Aquí una soldadura y aquí otra soldadura. Eso me está diciendo de que ahí están soldadas las bobinas, ¿vale? Bueno, incluso si esas pistas no las vemos, lo que vamos a tener que hacer es buscar nuestras propias pistas. Y para buscar nuestras propias pistas, lo que vamos a hacer es irnos al dibujo. Bien, vamos a irnos a este dibujo. Y lo que vamos a hacer antes de seguir es borrar todo el jaleo que hay aquí. ¿Vale? Vamos a borrarlo. Bien, una vez borrado, vamos a coger un color, y vamos a ver, este borne de aquí, como va al motor, ¿veis? Porque hay un cable, se llama borne motor. Vale. Fijaros, este borne de aquí, no sé si lo veis, pero termina por este cable al borne de batería, ¿vale? Siempre al positivo de batería le llaman borne 30. A partir de ahora, si vemos que un cable va directamente al 30, bueno, al positivo de batería le llamaremos 30. Luego este llaman borne 30. Y este borne de aquí, si os fijáis, si subimos para arriba y cerramos la llave de contacto, termina también positivo.
pero no es un positivo directo, sino que es un positivo bajo llave de contacto. A todos los positivos bajo llave de contacto le llaman 50 en electricidad. Bien, visto esto, nos va a dejar todo muy claro. Vamos a ver qué de claro nos lo va a dejar. Vamos a borrar ahora todo lo que nos molesta, ¿vale? Si vamos a dejar lo que nos interesa, bueno, vamos a ponerlo todo bien. Y lo que vamos a hacer es llamarle a cada uno como se tiene que llamar. Este hemos dicho que es el borne 50, ¿vale? Este le hemos dicho que es el borne 30 porque va a batería. Y este es el borne motor. Bien, fijaros qué fácil sería ahora comprobar la bobina azul. Para comprobar la azul tenemos que poner el polímetro en uno de sus extremos, ¿veis? Aquí está uno de sus extremos de la bobina y el otro extremo, fijaros cómo choca con lo que es la parte de metal del relé. Es decir, esta está soldada a la parte metálica. Luego ya tenemos las dos bornes, es decir, por un lado tenemos el borne 50 y por otro lado tenemos el borne este de aquí, que es el que llaman borne masa, ¿vale? Masa. Si toco ahí puedo comprobar si esa bobina está buena. Pero ¿cómo compruebo la naranja? Pues muy fácil también. Cogeríamos aquí, voy a ponerlo en otro color, tenemos que tocar el borne 50 y fijaros como el otro extremo de la naranja viene por aquí y estaría tocando el borne motor. Por lo tanto, para comprobar esa bobina tendría que tocar 50 y motor, ¿vale? Bien, nos surge, entonces vamos a comprobarlo y luego vemos, porque las comprobaciones en un relé son 4, entonces vamos a comprobar cada una de ellas. Primera comprobación del relé, ¿vale? Lo vamos a apuntar. La primera comprobación del relé es la bobina azul, que la hemos llamado bobina de retención. Comprobación de la bobina de retención. Esta bobina se comprueba midiendo su continuidad. Si está continua, si no está rota, pitará, y si está rota, en este caso no pitará. Vamos a ello. Bien, para medir continuidad nos vamos a ir al polímetro, ¿vale? Y vamos a irnos al símbolo de la continuidad. Moveremos la ruleta en esa posición y vamos a ver dónde se ponen las bornas. Recordar, para poner las bornas lo tenemos fácil. Al medir continuidad lo que estamos midiendo es que la resistencia sea prácticamente cero. Luego lo que mediremos es la resistencia que se mide en ohmio. Luego buscamos el símbolo del ohmio. Entonces tenemos que utilizar este borne, ¿vale? Este en concreto de aquí. Y el común, porque siempre se utiliza para cualquier medida. Es común para cualquier medida, ¿vale? Visto eso, vamos a coger, nos vamos al relé. Queremos comprobar, por lo tanto, la bobina, en este caso de retención. Vamos a ponerlo en negro. La bobina de retención hemos dicho que tiene aquí dentro una bobina que uno de sus extremos está soldada a el propio metal, ¿vale? Y el otro extremo, si os fijáis en el dibujo, está soldado al borne 50. El 50 siempre es el borne más pequeño, ¿vale? En este caso, fijaros, volvemos otra vez al dibujo. La bobina de retención está conectada por un lado a masa y por otro lado a 50. Bien, hay veces que en el relé viene marcado, es decir, justo en el borne viene el numerito 50. Eso nos lo deja bastante claro también. Bueno, vamos a medir continuidad. Entonces, para medir continuidad vamos a coger la pinza negra, vamos a tocar en cualquier parte de metal, ¿vale? Hay relés que están pintados de negro. En este caso, al estar pintado de negro, nosotros tendríamos que tocar en algún sitio donde no haya pintura, ¿vale? A continuación, lo que vamos a hacer es poner la pinza roja. Para poner la pinza roja, cogemos el borne de la resistencia que hemos dicho antes y tocaríamos en este extremo. Bien, una vez que toquemos en ese extremo, claramente lo que nos va a suceder es que si la bobina está buena, debería de pitar, ¿vale? El polímetro pita, es decir, la bobina tiene continuidad. Eso significa que este extremo y este están unidos. Eso es lo que significa que hay continuidad. Bien, eso por un lado, pero claro, tenemos dos bobinas. Así que al tener dos bobinas tenemos que comprobar la siguiente bobina. Para comprobar la siguiente bobina tenemos que tener claro dónde están los extremos de dicha bobina. Como tenemos que tener claro dónde están los extremos de dicha bobina, lo primero es irnos al relé y localizarlas, ¿vale? Bueno, vamos a borrar las anteriores para no liarlo. Borramos esta de aquí y borramos esta de aquí. Y una vez que hemos borrado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir otra vez el color
y nos vamos a ir arriba y vamos a localizar los bornes. Bien, fijaros, vamos a la bobina de accionamiento o aspiración. La bobina de aspiración tiene que tener el 50, voy a marcarlo en otro color, tiene que tener el 50 por un lado y por otro lado va al borne motor. No sé si seguís este cable, va al borne motor. Bien, vámonos al relé, vamos a localizar el 50 y borne motor. Bien. 50 siempre el más pequeño, 50 siempre el más pequeño, eso es importante, 50 siempre el más pequeño, borne con el tornillo más chico. Borne motor es el que tiene esta pieza llaman puente, ese es el borne motor. ¿Por qué? Porque de ahí sale un cable que va al motor, ¿vale? Simplemente por eso. Bien, fijaros otra cosa, vamos otra vez al grano. Aquí ya se veía un estaño donde sueldan la bobina a ese contacto o terminal. Y aquí ya se ve estaño, luego ya nos está chivando que hay una bobina, ¿vale? Bien, vamos a pintarla. La pintamos y aquí está la otra bobina, llamada bobina de aspiración o de accionamiento. Recordar también que había dos bobinas. Voy a pintar la otra, ¿vale? La van a pintar amarilla porque ahora mismo no es la principal. Aquí hay otra bobina que es amarilla y que estaría por aquí y que estaría tocando la parte metálica. Esa bobina ya la hemos comprobado, así que la quitamos y vamos a comprobar la que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Comprobar esta bobina es muy fácil también. Vamos otra vez a coger el polímetro y lo ponemos otra vez en continuidad, ¿vale? Nunca se nos olvide, siempre el polímetro, antes de usarlo tenemos que hacernos dos preguntas, eso ya lo hemos visto. ¿Dónde coloco la ruleta? Y la segunda pregunta, ¿dónde coloco los cables para hacer la medición? Es decir, ¿dónde coloco las pinzas que le llaman? Cogemos en este caso el común y da igual si lo conectáis a esta borna o a la otra, no importa porque estamos viendo continuidad. Esta borna de aquí hemos dicho que es la borna motor. Bueno, pues ahí irá. Bueno, fijaros, el que dice aquí, me da igual que lo pongáis aquí al propio tornillo, no importa, ¿vale? Lo vamos a marcar, puede ir a cualquier lado porque todo es metal y al ser metal no importa dónde toques, tiene que tocar en el metal, ¿vale? Vamos con la pinza roja. Para poner la pinza roja la pondremos en la parte de ohmio, resistencia, y mediremos aquí, ¿vale? Bien, visto esto, pues el polímetro, si la bobina está buena y no está cortada, debería dar continuidad, ¿vale? Esta prueba le vamos a llamar prueba de continuidad de la bobina de accionamiento, así se llama. ¿Qué ocurre con esta prueba? Ocurre lo siguiente: hay veces que las bobinas, como hemos dicho, pues al dar vueltas, por alguna circunstancia se ha deteriorado, se ha resecado, cualquier motivo, hace que la electricidad se la salte porque, por ejemplo, la bobina se haya, como hemos dicho antes, el aislante se haya estropeado y se unan aquí. Eso hemos dicho que la electricidad, pues vamos a pintarlo de otro color, por ejemplo este. Bien, vendría por aquí, bueno, vamos a pintarlo de un color más fuerte para que se vea claramente la vendría por aquí la electricidad, daría su primera vuelta, daría su segunda vuelta, daría para acá y vendría para acá. Bien, mi pregunta es, ¿daría continuidad si yo mido entre sus extremos? La respuesta es que sí, ¿vale? Bien, ¿eso qué significa? ¿Crearía campo magnético? Sí. ¿Quedaría con la misma potencia? No, porque este imán no está circulando la electricidad y no está creando campo magnético. Eso podría hacer que no tenga fuerza para mover el núcleo o émbolo del relé. Pudiera ser que le costara trabajo, parece que hace el intento pero no lo consigue. Esto, os lo voy a decir, parece que no tiene mucho sentido, pero por ejemplo se ve muy claramente cuando en las cocinas lo que es el instrumento que utilizamos, por ejemplo, para batir, ¿no? Eléctrico, que tiene un motor eléctrico, la batidora, hay veces que metemos algo para batir que es muy muy fuerte, es decir, que tiene mucha densidad de sólido, y cuando intentamos batir, pues ¿qué ocurre? Que le cuesta al motor. Al costarle al motor se calienta el bobinado y llega un momento que se funde el barniz porque se ha calentado y une una bobina con otra. Entonces puede ocurrir
y esto pasa muy a menudo, que esa batidora ya no tenga fuerza. No sé si la habéis visto alguna vez, porque en este caso ocurre muy a menudo. Pero bueno, nos vamos al tema del coche, no al tema de la cocina, que es el que nosotros estamos viendo. Y bueno, recordar que aquí también daría continuidad, esta daría también continuidad, es decir, la bobina daría continuidad. Pero ahí estamos teniendo un problema, porque aunque dé continuidad, el relé no está funcionando. Por lo tanto, aquí lo importante que va a ser, pues que si el fabricante nos diera el valor de la bobina, del bobinado, imaginaros que el fabricante nos da que el bobinado de esta resistencia son 10 ohmios. Si se hubiera cortocircuitado, ¿qué ocurrirá? Pues que al saltarse hay menos resistencia, porque se salta un parte del material, todo este material se la ha saltado. Luego al final, cuando tú mides con el polímetro, imagínate que te da 9 ohmios. Esto te está indicando de que ese bobinado está mal. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues hay que dejar claro que si el fabricante nos da el valor de resistencia, lo más perfecto sería medir la resistencia de la bobina de accionamiento y la bobina de retención. Pero claro, si no tenemos este dato, lo único que podemos hacer es ver su continuidad. Si la bobina está en continua, nos indicarían que no están cortadas. Bien, ya hemos visto 2 de las 4 comprobaciones del relé. A continuación, nos faltarían ver muchas más comprobaciones. Así que lo que vamos a hacer es borrar todo esto para quitarnos de lío. Vamos a borrar todo lo que hemos dibujado hasta ahora. Y vamos a ver las siguientes comprobaciones, que son bien fáciles. Yo creo que ya nos quedarían comprobaciones bastante simples. Bien. Hemos dicho que uno de los fallos del relé, uno de los posibles fallos, vamos a ampliarlo aquí, vamos a borrar todo esto. Uno de los posibles fallos es el desgaste que pueda sufrir la pieza que le llaman contacto, ¿vale? La verde, esta pieza. Esta pieza verde puede sufrir desgaste. Imaginaros que se desgasta con el tiempo y cogiera una forma así, ¿vale? Bien, cuando sube toda esta pieza hacia arriba, el contacto, imaginaros que no... Voy a ponerlo un momentito así. Imaginaros que la pieza está aquí, ¿vale? Pero se ha desgastado. Se hace contacto con uno, pero no hace contacto con otro. Entonces la electricidad no conseguiría pasar de aquí hasta aquí. No lo conseguiría. Mira, el motivo, desgaste. Tanto puede ser en el mismo chapa que pinta de rojo como en el propio tornillo. Es decir, puede haber desgaste aquí. Esto lo podéis ver, por ejemplo, cuando hemos estado en taller y hemos hecho chispazo, como el chispazo se lleva parte del material parte del material metálico. Bien, pues vamos a eso, ¿no? Vamos a comprobar esa piececita y la pregunta es, sí, pero ¿cómo se comprueba, no? Eso sería, porque a simple vista todo parece fácil, pero a ver cómo compruebo yo esa pieza que está dentro. Bueno, pues es más fácil de lo que parece. Lo que voy a hacer con el polímetro, vamos a aprovechar que está aquí arriba el polímetro, es coger y medir la continuidad. Volvemos otra vez, pinza en este caso roja, vamos a cogerla aquí y la vamos a poner, por ejemplo, en uno de los dos. Vale. Vamos a coger la pinza negra y la voy a poner en el otro. Aquí. ¿Qué ocurrirá ahora? Pues ¿debe dar continuidad? Pues fijaros, este punto no está en contacto con este ahora mismo, ¿veis? No está en contacto, no hay unión. Entonces, ¿cómo consigo? Diréis algunos, sí, hay unión, lo hay por aquí, lo hay por aquí. No, cuidado, eso es plástico. Es decir, lo veis porque, mira, aquí se puede ver en el relé negro, ¿ves? Aquí arriba, es negro. Esta parte es negra, eso es plástico, ¿vale? Aislante, luego por ahí no va la electricidad. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hago? Voy a coger y voy a obligar a esta pieza que suba hacia arriba. Vamos a obligarla a que suba hacia arriba. ¿Y cómo podemos obligar? Sin yo tocar por ahí dentro, porque está cerrado, ¿cómo puedo obligarlo? Pues vamos al lío. Voy a empujar aquí abajo, ¿vale? Voy a empujar con los dedos, ¿vale? Empujar. Y lo que va a hacer la pieza verde es subir, ¿vale? Voy a pintarla en verde. ¿Cómo está en verde? Va a subir la pieza verde, se va a poner aquí. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pues que ahora sí tiene que haber continuidad,
ahora fijaros cómo la electricidad pasa por aquí, viene por aquí, pasa por la pieza verde, sube por el tornillo y pasa por aquí. Luego, ahora sí, el polímetro tiene que pitar. Esta prueba hay que apuntarla, se llama prueba del cierre de los contactos. Si cuando yo aprieto, que hay que apretar con fuerza, si cuando yo aprieto no pita, eso significa que los contactos andan mal. ¿Qué significa entonces que los contactos andan mal? Pues que no va a funcionar el motor de arranque, ¿vale? En este caso tendríamos que cambiar el relé entero, ¿vale? Llamado también automático. Bueno, pues hasta ahora todo fácil, nada difícil, por lo menos yo lo veo fácil, así que si no tenéis que preguntar dudas. Vamos a borrar esto y vamos a la última comprobación. Bien, la última comprobación quizás para ustedes sea la más divertida. Recordar también que esto lo hemos hecho en el dibujo. Cuando lo tengáis en el taller diréis, bueno, es que no tiene nada que ver un dibujo con la realidad. Bueno, pues vamos a ir rápido y vamos a hacerlo sobre la realidad, que sería una de las pinzas la pongo a uno de los tornillos grandes, ¿veis? Que es el tornillo de abajo, no sé si lo veis, y la otra de las pinzas negras la pongo al otro tornillo. Una vez puesto, ahora tendría que empujar el émbolo hacia adentro y el polímetro tendría que pitar, ¿vale? Eso sería en la realidad, que un dibujo no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Bien, vamos al último caso. El último caso es el más interesante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer directamente es poner a funcionar el relé. Lo vamos a poner a funcionar. Entonces, vamos a borrar primero, ¿vale? Para no liar. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a ponerla a funcionar. Para ponerla a funcionar, lo que voy a hacer es tocar la bobina. Pero para ello lo que voy a hacer es irme al taller, coger o bien el arrancador de batería, o bien puedo coger una batería, ¿vale? Sí, voy a coger una batería de vehículo con su positivo y su negativo y la voy a usar. Bien, el borne positivo siempre de la batería es de mayor sesión, ¿vale? Y el borne negativo de menor sesión. El borne positivo suele ir realmente cuando vayáis a un coche, tiene un cable rojo, y el borne negativo tiene un cable negro. Vamos a poner a prueba, a funcionar el relé. Por lo tanto, esta prueba se llama prueba de funcionamiento. ¿Cómo funciona? Pues venga, vamos a coger el cable negro y lo vamos a colocar aquí. Y vamos a colocar el cable rojo y lo vamos a colocar, vamos para allá, al borne 50. ¿Por qué hay ahí? ¿No? Preguntaréis, ¿por qué se pone ahí? Porque si os fijáis, lo que estoy haciendo es intentar darle electricidad. Vamos a ver un poco más chico. Estoy intentando darle electricidad a la bobina azul. Por eso en este caso estoy poniendo la pinza roja, ¿vale? Y si os fijáis, a lo que es el cuerpo del relé le estoy poniendo la pinza negra. La pinza negra al final está conectada con este trozo de la bobina. Bien. ¿Qué ocurrirá? Pues bueno, pues que va a pasar por dentro de la bobina, y al pasar por dentro de la bobina que hay aquí dentro va a crear un campo magnético. Pero ese campo magnético no tiene suficiente fuerza como para meter el núcleo, así que lo que voy a hacer es apretar un poquito y va a ser el núcleo ¡plá! Y se pegará, entrará para adentro, pero tengo que ayudarle un poquito, es decir, tengo que empujar un poquito aquí, y cuando lo empujo un poquito, esta pieza de aquí va a ser ¡clac! Y se va a meter hacia adentro. Sí, este se llama prueba de funcionamiento de la bobina de retención, ¿vale? Como veis, hay que ayudarla porque es una bobina de retención, no de accionamiento. Significa que tiene fuerza para retener el núcleo ahí dentro, pero no tiene fuerza para que se meta, para aspirarlo, ¿vale? No tiene fuerza para aspirarlo, por eso se llama bobina de retención. Bien, vamos ahora a borrarlo todo. Borramos todo. Vamos a quedarnos con la batería y ya hemos comprobado este funcionamiento. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento de la bobina de accionamiento. Vamos otra vez al dibujo, y ahora la bobina de accionamiento hemos dicho que también llama bobina de aspiración. Vamos a agarrarlo todo, que es la bobina roja, y lo que vamos a hacer para que funcione es meterle electricidad aquí y en el otro extremo, que es aquí. Vamos a meter electricidad. Este hemos dicho que es el borne motor y este hemos dicho que es el borne 50, ¿vale? Vámonos otra vez, nos vamos al relé. Recordar siempre el borne 50 es el más pequeño, ¿vale?
Y el borne motor lo sabemos porque tiene aquí este contacto. Este es el borne motor. Visto esto, pues nada, batería a esos sitios. Fijaros, preguntaréis que dónde el negro, dónde el rojo, pues da igual, es una bobina y no tienen polaridad. Así que voy a poner, por ejemplo, el negro aquí, por ponerlo en algún sitio, y el rojo que vamos a marcar aquí, va aquí. Bueno, pues automáticamente el relé va a ser clac, es decir, todo este núcleo va a irse hacia adentro, sin yo apretar, sin hacer ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque esta bobina tiene mayor potencia. Al tener mayor potencia tiene mayor campo magnético y atrae el núcleo sin yo ayudarlo. Por eso se llama bobina de aspiración o también llamada bobina de accionamiento. Bien, resumiendo, el relé tiene varias comprobaciones. La primera comprobación, vamos a ir directamente al dibujo, vamos a ir viendo uno a uno y terminamos, ¿vale? Porque quizás el vídeo está saliendo un poco largo. Bueno, saludo a todos mis alumnos que están ahí en sus casas haciendo esfuerzos, y que los echo de menos. Bien, pues volvemos. Comprobaciones. Vamos a ampliarlo. Comprobamos la continuidad de la bobina de retención. Continuidad de la bobina de retención. Comprobamos la continuidad de la bobina de aspiración o también llamada de accionamiento. Comprobamos el cierre de los contactos. Empujaremos el émbolo o núcleo, esta pieza amarilla se vendrá aquí y comprobaremos el cierre de los contactos. Y finalmente lo haremos funcionar. ¿Cómo? Bien, haremos funcionar primeramente la bobina azul metiéndole positivo por un extremo y negativo por el otro. Y ayudaremos al émbolo para que se meta. Finalmente comprobaremos la bobina de accionamiento metiendo positivo por un extremo y negativo por el otro. Esas dos pruebas de comprobaciones se llaman pruebas de funcionamiento. Pues eso es todo. Que tengáis un buen día.